por ahí la presentación. Hola. Bueno, yo me dedico personalmente al tema de la robótica asistiva, que básicamente son robots que dan apoyo físico para tareas a las personas, como sillas de ruedas o caminadores. Y lo que quería contaros hoy es un poco mi primera experiencia en la que me dejaron trabajar con pacientes en vez de trabajar con los sufridos alumnos que tenemos todos y que hacemos las primeras pruebas. Entonces, en este caso, nosotros pues estuvimos trabajando precisamente en un proyecto de Ulises en un hospital. Y yo diría que fue una experiencia positiva, pues principalmente porque todavía me dejan entrar en ese hospital y también porque nos dieron un premio por el trabajo que hicimos. Y el que te den un premio está bastante bien, pero también supone que al final tienes que traducir 250 páginas de trabajo en un solo póster, en el que, si lo quieres hacer medio bien, te cabe una idea. Entonces yo estuve dándole vueltas, qué idea cuento, y al final me dio por dibujar esto, que fue lo que presenté. A ver si... Ahí va. Bueno, no sé si la idea quedó clara, le quedó clara a la gente. Bueno, la idea, más allá de que igual tenían que haberle dado el premio a alguien menos friki, pero la teoría era la siguiente. Lo que sacamos de los experimentos que hicimos y lo que pudimos ver es que muchas veces los ingenieros nos pasamos dando ayuda. Estoy hablando de ayuda física. Nos pasamos dando ayuda a los pacientes. Hacemos más de lo que deberíamos, cuando en realidad lo que deberíamos de intentar es hacer el menos posible por la gente. Y claro, ahora estará pensando todo el mundo así, con lo que cuesta un robot, el menos posible. Lo siguiente, me compro una Thermomix y le hago yo la comida a ella. Pero es que tenemos que tener en cuenta una característica muy importante a la hora de hacer una misma tarea entre dos personas, en este caso entre una persona y un robot. Y es que a veces no estamos de acuerdo. A veces la persona opina una cosa y el robot opina otra. ¿Qué es lo que hacemos si al final la acción es común? O sea, suponeos que estáis en una silla de ruedas, el robot piensa que tengo que ir para allá y yo quiero ir para allá. Entonces, bueno, aquí hay varias estrategias. Esto es lo que se denomina control compartido. La más habitual es dejar que escoja el humano. Por ejemplo, tenemos una botonera. Si yo soy una persona con un Parkinson y quiero atravesar una puerta, le doy un botón y digo, pásala tú, que yo levanto las manos y luego me devuelves el control. Y otra es, para que la persona no esté todo el rato pensando a qué botón le doy, ahora te lo doy, ahora... es que simplemente el sistema detecte cuándo te da el control y cuándo no. En ese caso, bueno, cabría pensar que lo mejor es dar el control al que sea más eficiente. ¿Os imagináis quién va a ser el más eficiente siempre cuando peleen una persona y un robot? Bueno, no es siempre, pero casi siempre va a ganar el robot. Y eso tiene una serie de complicaciones. Complicaciones que vimos en nuestros experimentos, de hecho. La primera no era una cosa que viéramos nosotros, nos la dijeron evidentemente los médicos, y es que cuando una persona no practica determinadas maniobras, eso conduce a la llamada pérdida de capacidades residuales, que es que lo que no practico dejo de poder hacerlo. O sea, si yo siempre que voy a pasar una puerta levanto las manos y dejo que haga el robot lo que sea, al cabo de un tiempo ya no la puedo pasar de ninguna de las maneras. Y eso no era deseable desde el punto de vista médico, según nos comentaron. Pero nosotros nos encontramos otra, y era que cuando estamos dando ayuda de forma continuada, o sea, no es puntualmente, sino que todo el rato estamos corrigiendo a la persona. Imaginaos cuando conducís, que el coche dijera, oye, no me gusta cómo tomas las curvas y te cambia un poquito. O sea, imaginaos eso de continuo, es como llevar un cuñado, no, así no, eso no puede ser. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que generaba frustración. Y la frustración en nuestros experimentos se traducía en que la gente que cognitivamente estaba mejor, o sea, no solo físicamente, sino cognitivamente estaba mejor, funcionaba peor a la hora de maniobrar. O sea, en términos generales tenían peor eficiencia. Nosotros, en el caso de la navegación, que podéis ver en la figura, la eficiencia la medíamos con cosas muy sencillas. No acercarte demasiado a los obstáculos, no girar muy brusco, e intentar mantener una trayectoria sensata, no ir haciendo zigzag. O sea, esos eran nuestros factores de eficiencia. Y como os digo, nuestro problema era que nuestra ayuda estaba empeorando a la gente que estaba mejor, cosa que no queríamos que pasara. ¿Qué solución tiene esto? Bueno, la solución pasa porque, en general, desde un punto de vista muy general estoy hablando, un robot, un sistema inteligente, ante los mismos estímulos, tiende a dar siempre la misma solución. O sea, si te funciona una vez, ¿para qué la vas a cambiar? Si es la mejor, es la mejor. Pero en nuestro caso esta situación no es válida. En nuestro caso nosotros debíamos de adaptar la respuesta del sistema a aquello a lo que está acostumbrado el ser humano con el que estamos cooperando. Tenemos que adaptarnos a la persona. ¿Y qué necesitamos nosotros para adaptarnos a la persona? Principalmente necesitamos modelar a esa persona. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Pero la idea básica es que imaginaos que la persona es ese laberinto. Nosotros, si para cada situación tenemos un laberinto distinto, porque bueno, todos sabéis que la discapacidad pues afecta a cada cual de una manera distinta y no todas las capacidades por igual. Eso significa que para nosotros una persona es un laberinto completamente distinto de la de al lado.
No podemos coger siempre el mismo camino y llegar al mismo sitio. Tenemos que cambiar de camino según la persona que tenemos debajo. Es decir, tenemos que aprendernos ese laberinto cada vez que estemos trabajando con una persona distinta. De nuevo, esto es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo se adquieren modelos así en líneas generales? Bueno, pues en líneas generales observamos todo lo que haga falta, los datos, de esto hemos estado hablando en la mesa anterior, largo y tendido, observamos todos los datos que podamos y tan generales como sean posibles, aplicamos razonamiento, no voy a entrar en muchos detalles, simplemente quedemos en que pensamos sobre ello y al final generamos lo que se denomina un modelo predictivo, que es si hago esto, va a pasar esto. Y en función de ese modelo predictivo, pues tomo una decisión u otra, tomo un camino, si este camino me va a llevar a un buen fin, pues lo cojo y si no, no. Nosotros estamos hartos de hacer esto. O sea, sobre todo cuando la parte de modelado es sencilla, cuando es un modelado lineal. Por ejemplo, estamos a 15, me queda tanto en el banco, llegaré a fin de mes, no llegaré. Este tipo de cosas las hacemos de continuo. Más complicado es cuando hay muchísimas variables o el proceso no es tan lineal, no es tan directo relacionar entrada y salida. También lo hacemos, o lo que eso tendemos a llamarlo intuición, y no es intuición, son modelos complejos. Pero el caso es que hay veces, como decían en la ponencia anterior, que se nos escapa. Yo no soy capaz de razonar sobre 3 genes, no voy a razonar sobre 6.000. O sea, eso es una cosa que está ahí. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos demasiados datos de entrada o el modelo no es lo suficientemente lineal o no disponemos de una vida entera para hacernos expertos en eso? Aquí es donde entran las técnicas de aprendizaje de máquinas. Entonces, no quiero aburriros, voy a ser muy breve en esto, pero bueno, el aprendizaje de máquinas, así para los que andan a andar por casa, consiste en que nosotros tenemos un montón de datos que le damos a la máquina, que es lo que denominamos, está a la izquierda, el entrenamiento. Esos datos preparados para que la máquina los coja con un algoritmo de aprendizaje. Tampoco voy a entrar mucho en esto porque a la mitad nos va a interesar y la otra mitad sabéis más que yo, así que no vamos a perder el tiempo. Y al final nosotros lo que tenemos son modelos. Y esos modelos son o bien un agrupamiento de objetos. Por ejemplo, es el caso de cuando en el campo de la medicina vosotros tenéis un conjunto de síntomas y decís, pues si tiene estos síntomas y todo el que tiene estos síntomas ha tenido una isquemia del hemisferio izquierdo, pues este tiene una isquemia del hemisferio izquierdo. O sea, es ese tipo de agrupación. O otro tipo de modelo predictivo que es el que, dadas unas circunstancias, tú sabes a dónde quieres llegar. Por ejemplo, si tienes estos síntomas y te tomas esta medicación, yo espero, o sea, predigo, porque lo he visto en otras ocasiones, que va a pasar esto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente donde nosotros queremos llegar para poder trabajar con los humanos. Hablando un poquito más de entrenamiento, hay dos tipos de entrenamiento, el supervisado y el no supervisado. El supervisado es como cuando aprendemos a leer, todos los datos están etiquetados. Tú sabes qué es lo que quieres aprender y eso es lo que le alimentas a la máquina. Podemos compararlo, por ejemplo, con la detección de tumores en mamografías. A ti te dan un montón de mamografías y te dicen, estas tienen tumores, estas no, y el sistema intenta separarlas. Por otra parte, el no supervisado es un poquito más delicado, pero bueno, a veces es más adecuado también. Este es como cuando eres pequeño y dices, esto no me va a gustar, porque he probado otras cosas que tenían la misma pinta y no me han gustado. Luego será verdad o mentira, pero tú tienes tu modelo. Este es más bien como los ensayos clínicos ciegos, estos que se hacen a veces, en que tú le das algún tipo de tratamiento, de medicamento a un grupo y a otro no, intentas ver si eres capaz de separarlos para ver si ha tenido algún impacto. No sabes lo que va a pasar, pero sabes que tiene que haber una separación y la impones. Y en ambos casos nosotros queremos que la máquina aprenda de tantos datos como sea posible para poder generalizar. Entonces, una parte crítica es encontrar qué datos, esto también lo habéis hablado antes, no voy a insistir, qué datos son relevantes y cuáles no. Y dentro de eso tener la mayor cantidad que podamos. Claro, me vaya a decir, sí, claro, pero si el ordenador del SAS que me ha dado, como ahora el mail y el Diraya al mismo tiempo, se cae solo. Es que no trabajamos exactamente así. Y aquí viene la parte en que es importantísimo tener conocimiento de expertos, donde tienen que cooperar de verdad médicos e ingenieros. ¿Habéis encontrado Wally ya? Necesitáis otro café. Muchos lo habréis encontrado ya. ¿Por qué lo habéis encontrado? ¿Qué estabais buscando? ¿Estabais buscando aquí un señor que es abogado, tiene 2 gatos en casa, 3 niños y un chalet en Torre del Mar? ¿A que no? ¿Cuáles son los datos significativos para buscar a Wally aquí? Estáis buscando un tipo con un sombrero, un palo, gafas, moreno y un jersey de rayas. Y esos son los datos que nosotros vamos a alimentar. No nos interesan todos los datos del mundo. Nos interesa que el experto nos diga esto es relevante y esto no. De nuevo, es más fácil decirlo que hacerlo, pero ahí hace falta cooperar mucho entre médicos e ingenieros para ver qué es relevante para mi problema. Dicho esto, es donde hacemos la parte mágica que llamamos, que es la parte algorítmica. Hay un montón de técnicas, de nuevo, insisto, por falta de tiempo tampoco vamos a entrar. Pero una vez hechas esas, llegamos a la parte de los modelos, que son los que a mí me hacen falta para poder generar un plan acorde a lo que espera el ser humano. Y aquí es donde yo voy a
presentaros un poco lo que hicimos, más que nada para que veáis que no soy como el guionista de Perdidos, si os iba llevando a algún sitio particular. Y, lo que os voy a enseñar es un modelo que hicimos precisamente para intentar que nuestra silla de ruedas solo le aportara a cada uno de los usuarios solo la cantidad de ayuda necesaria para llevar a cabo la tarea que tenía entre manos en ese momento, ni más ni menos, siempre pareciéndose a cómo funcionan los humanos. Pero para eso yo necesito saber, cuando alguien está operando una silla de ruedas, cómo de bueno es en una determinada maniobra, supongamos en girar una esquina. Yo necesito saber cómo de bueno es comparado con qué. ¿Con un robot? No. ¿Con otro humano? Es que son distintos. Necesito un humano medio. ¿Existe un humano medio? Vamos, ni siquiera existe un paciente de tipo tal medio, o sea, no existe nada medio. Entonces, eso es lo que nosotros intentábamos generar. Y lo hicimos cogiendo datos de muchísima gente durante 3 años y después intentamos crear un modelo como el que os he enseñado. ¿Cómo? Dividiéndolos en clases y dentro de esa clase intentando sacar conclusiones. Para esa división primero hicimos un sistema de entrenamiento supervisado. Nosotros sabíamos que en circunstancias de navegación básicamente hay 6 situaciones a nivel local. Voy a decir, sí, claro, métete en la circunvalación y me lo dices. Estamos hablando de navegación en silla de ruedas a nivel local. Y las circunstancias son, si tienes los obstáculos cerca o lejos, y si el sitio donde quieres llegar lo tienes en línea de visibilidad o no, y hacia la izquierda o hacia la derecha. Y no hay mucho más. Entonces nosotros todas las maniobras que hizo toda la gente en todas las trayectorias que recogimos, las dividimos en esas 6 clases. Pero después de eso hicimos algo más. Dijimos, bueno, dentro de esas 6 clases tenemos que subdividir, porque no es lo mismo mi maniobra de navegación, si yo quiero ir allí, estoy así, que si quiero ir allí, estoy así. Y no es lo mismo si el objetivo está aquí o si está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí que usamos entrenamiento no supervisado para dividir cada una de esas 6 clases, donde había muchísimos datos, dividirlos en subclases. Y en esas subclases nos apareció esto. Nos aparecieron, pues cada una de las subclases tiene todas las personas que hicieron una maniobra de ese tipo y el tipo de maniobra que hicieron. ¿Eran todas las maniobras iguales? Ni de broma. O sea, nada más que dependiendo del tipo de discapacidad que tenían, ya sabéis que una isquemia derecha o una isquemia izquierda varía la noche y el día la maniobra que son capaces de hacer. ¿Con cuál de las maniobras nos quedamos como representante de clase? Con ninguna, hicimos una media. Y la media es sumar todas las maniobras que teníamos promediadas para saber cuál era el movimiento de joystick que devolvería un humano medio, usuario de silla de ruedas, ¿se entiende? ¿Qué es una media promediada? Simplemente nos quedamos con la maniobra que más se repite y más eficiente es. No la más eficiente de todas, sino la más eficiente que se repite más, porque consideramos que esa es la media en que debería de funcionar la persona. Y una vez que tenemos este modelo, donde podéis ver más o menos, según la longitud del sector, cómo deficiente era la gente en cada maniobra y las situaciones que teníamos, cuando a nosotros nos llegaba una persona y esa persona maniobraba, o sea, estoy en una situación de girar a la derecha, el objetivo está allí, tengo un obstáculo. Nosotros decíamos, comparado con mi modelo, ¿cómo de bueno eres? ¿Eres mejor o peor? Si eres mejor, no te damos ayuda, no la necesitas. Se acabó, el robot está para no hacer nada por ti, enhorabuena. Pero si eres más malo que la media, nosotros lo que hacemos es calcular cuánto más malo eres y corregirte en esa magnitud, ni más ni menos. Con lo cual intentamos que en las maniobras que no te salen llegues a la media y en el resto como tú puedas. Y eso es lo que hicimos en este trabajo. Os quería enseñar, lo que pasa es que lo voy a hacer directamente desde el vídeo porque si no, no va a funcionar. Os quería enseñar, nos quedan, sí, yo creo que me da tiempo. Un ejemplo con un usuario. Está una persona con un mini mental de 3 en las pruebas que hicimos del hospital. Aquí veis las eficiencias cómo van variando y aquí veis lo que propone ella, que es el movimiento, el joystick rojo, y lo que está corrigiéndole el sistema. El verde sería lo que quiere hacer el robot y el gris que hay en medio es lo que se hace al final combinando los dos. O sea, esto es un poco la situación. Esta persona, en principio, era imposible que llevara la silla ella sola, pero con la ayuda del robot, como veis, es capaz de hacer maniobras relativamente complejas en un entorno pequeño. Y os voy a enseñar también, sin entretenerme mucho más porque estamos acabando, otro vídeo. Este ya no es tampoco le hacemos estas cosas a los pacientes, en este caso me las hice yo. Es una prueba para que veáis cómo funciona este tipo de control. En este caso, yo llevaba los ojos vendados, como veis, y tenía que entrar por ese espacio, maniobrando yo, no el robot, y salir por la otra puerta. Si os fijáis abajo, tenemos de nuevo los factores de eficiencia, la suavidad, la direccionalidad, la seguridad, y la cara sonriente y demás es como de acuerdo estamos el sistema y yo. Y también podéis ver quién tiene más control en cada momento, si la persona o la máquina. Veréis que a veces incluso estamos en desacuerdo cuando la que controlo soy yo, si no me gusta lo que ha salido. Pero la realidad es que si yo no toco el joystick, evidentemente la silla no se mueve. La realidad es que con este sistema
Tú, antes de tener un problema, veréis que ahora paro antes de tocar. La realidad es que como el sistema te va modificando, hay una sensación que se denomina pseudoháptica, que es que cuando tú y el sistema no estáis de acuerdo, pierde velocidad, pero tu sensación es que el joystick está más fuerte y eso te permite guiarte, que es lo que pasaba con las personas con escalas cognitivas más bajas, guiarte hasta el objetivo hacia el que quieres llegar. Esta es otra de las aplicaciones del control compartido. Voy a cortar aquí porque nos queda un segundo y ya si eso luego podéis hacer las preguntas que queráis.